Y la cabeza del cochino también lo puedes hacer horneado o lo puedes hacer en pib. En pib es más seguro, pero cuando tienes tiempo malo, pues lo tienes que hornear para poder hacer esta devoción. Pero bien cocinado también, como está este, ¿ves? Seco, porque si queda aguado se echa a perder. Entonces, acabando todo esto, a las 6 de la tarde se sale la procesión en San Narciso para andar colectando todos los ofrendas. Llegar a las 7 de la noche antes de que empiece la misa. Llevarlos al altar. Pero de todas formas en las casas se bailan dos piezas. Para sacarlo de la casa se bailan dos piezas. Después que se baila entonces se lleva. Va cargando uno por uno hasta llegar a la iglesia. Después de asentarlo a la iglesia acaba la misa. Entonces empiezan los bailes culturales. Empieza la baile de la cabeza, baile de la jarana, todo eso incluye en esto. Allí en San Narciso. Murió, se fue al otro mundo, pero mi abuelita sí lo conocí. Se llama Josefa Durante. Pues de allí entonces vino esta cultura y nosotros lo seguimos. No es copiar, sino es que ellos nos dijeron, hagan esto en memoria para que nunca se olviden de sus ancestros. Y no lo olvidaron hasta ahorita y varios más están aquí. Pero no hay otro grupo. Lastimosamente no hay otro grupo que le guste. Porque si hubiera, podríamos tener más apoyo. Pero yo hasta ahorita solo yo soy el que lo hago. No tengo nada de apoyo. Pero como me gusta, yo soy el que lo hago. Y gracias a Dios me ha ido bien.